¿Alguna vez te has preguntado qué tan humana es la marca que consumes todos los días? Te presento Historias de Vida, marcas que inspiran, donde tú haces posible extender una oportunidad de vida. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de Embajadores del Bien. Hey, ¿cómo estás, mi querido embajador del bien? Espero que estés teniendo un día maravilloso. El día de hoy me siento súper contenta porque estoy acompañada de nada más y nada menos que la mejor productora general, que es Julián Zambrano. Bienvenida, Jules. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá. De verdad te quiero agradecer por la invitación. Me siento muy a gusto. Qué bonito llegar a la capital y poder compartir contigo. Gracias por la invitación. No, Jules, no, la agradecida soy yo y en realidad es que quiero invitarles a que se queden acá, chicos, comunidad maravillosa, y tomen una libreta porque yo sé que por ahí van a haber datos súper importantes que Jules nos va a compartir, sobre todo para concientizar lo importante que es amarnos, Jules. Qué importante es esto que parece tan cliché, tan fácil, pero en realidad no lo es. Totalmente. Yo considero que el amor es lo que haces a pesar de lo que sientes. Bueno, antes de iniciar, a mí me encanta consultar algo súper clave. ¿Quién es Juliana o Juliana Zambrano? Ok, bueno, yo Julián, me considero una persona, primero, antes de lo que me dedico, soy una persona muy resiliente, una persona que le encanta ponerse, no quitarse, y cuando algo se propone, pues lo hace. Considero que eso se trata, el ser valiente, el ser ahí, no quitarte ante cualquier situación. Y me considero eso, una persona que le encanta lanzarse. Yo digo siempre, lánzate que la red va a aparecer, y yo me considero eso. O sea, a mí me dicen algo, me enrolan en esa conversación y yo digo, de una, hagámoslo, que es lo peor que puede pasar. Entonces sí me considero muy arriesgada, soy muy arriesgada. Okay. No le tengo miedo, confío mucho en mi potencial, en quién soy, en quién me puedo convertir, en lo que sea. Bueno, Jules, y me imagino que esto no tuvo que haber sido fácil. Todos tenemos un proceso, todos tenemos un camino indispensable y quizás resbalones que a veces son muy fuertes, pero que justamente es lo que nos hacen más fuertes, ¿sí? Así que, Jules, me encantaría que me cuentes cómo fue tu niñez, cómo empezó esta historia, esta marca personal maravillosa que tú eres. Bueno, a ver, mi niñez. ¿De dónde eres? Soy de Quevedo. No, de verdad. Soy de Quevedo. Yo juraba que era de Guayaquil. No sé si ustedes piensan lo mismo. No, Okay. Yo soy de Quevedo, que es una ciudad chiquita, que está como que en la mitad entre la sierra y la costa. Claro que lo conozco. Es una ciudad pequeña, pero yo considero que somos los emprendedores más enfocados y tenemos productos muy buenos. Es una tierra, dicen, la ciudad de la furia, le dicen. Okay. Me encanta, o sea, venir de allá. Vengo de una ciudad pequeña, vengo de un sector muy pobre, un sector donde básicamente hasta mi casa llegaban las casas de cemento, y de ahí para adelante fue invasión. No te creo. Sí. Ay, no, ¿será por eso que eres así? Créanme, ustedes solamente lo ven en pantalla, pero yo que estoy acá sentada y que, de hecho, les tengo que confesar, la acabo de conocer el día de hoy, pero he consumido mucho la marca de ella desde sus redes sociales y yo te puedo definir en una sola palabra, Jules: sencillez, humildad. Gracias. No sé si estoy equivocada. Sí, totalmente. Me considero eso porque justamente o sea, de donde vengo. De donde vengo, no fue una situación en la que pues todo se me dio, sino más bien mis papás nos enseñaron a ser muy humildes. Mis papás son maravillosos. O sea, yo quiero empezar diciendo que mis papás fueron los padres que creo yo, hoy soy consciente de decir, fueron los mejores. De chiquito uno dice, no, ¿por qué me ponen a leer? Porque mi papá me ponía a leer un montón. ¿Cómo fue? O sea, ¿Cómo fue esa crianza? Cuéntame. Bueno, ¿Vienes de una familia funcional o disfuncional? disfuncional. Ok. Mis papás se separaron a mis 18 años, 17, cuando me estaba graduando. Pero toda mi adolescencia y mi infancia, mi familia fue perfecta. O sea, el momento en que mis padres se separan, todo el mundo reaccionó así como, ¿qué pasó aquí? Porque mis papás en mi niñez nunca hubo gritos, nunca hubieron insultos, no hubo maltrato. Familias cristianas, testigos de Jehová. Wow. Entonces siempre hubo un hogar donde pues el capitán del barco era Dios.
¿Cómo es? De cierta manera, mis papás nos inculcaron todo eso. Yo fui hasta precursora regular, sí, yo estoy bautizada, siendo testigo. Wow. Y toda mi niñez, pues sí, fue muy disciplinada y de cierta manera guiada en el tema de Dios. Entonces, por esa razón también era como que éramos muy bondadosos con nuestros vecinos, nos apreciamos mucho, estábamos ahí para poder apoyar a todo el mundo, o sea, muy bonita, Esto fue desde muy pequeña. desde muy pequeña. Ok. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, Jules. Chicos, ustedes conocen ya mi historia. Yo también crecí en un hogar donde, tomo tus palabras, el capitán y el que lideraba de todo era Dios. Pero sí hubo un momento en el que yo me desvié y prácticamente todos creo que debemos, y es parte del proceso, yo creo. Es como un arbolito, ¿no? Más o menos. O sea, vas creciendo y por ahí como que te vas desviando y como que, o sea, vamos así en todo este plan de vida. Quizás tú pasaste por alguna situación similar, algo súper clave que tú puedas decir, Kelly, no me avergüenza decir esto, pero esta es la parte medular que yo puedo decir, esto es lo que me formó y esto es lo que soy hoy. Mira, yo desde muy pequeña, pues claro, o sea, sentía distinto y yo decía, me cuestionaba porque pues la religión te guía de cierta manera y yo me cuestionaba porque yo decía, yo amo a Dios con todo mi corazón, lo amo lo que escucho, lo que veo, lo que aprendo. Sin embargo, hay algo que no me cabe en mi cabeza porque yo dije, si su creación fue perfecta, ¿por qué yo había nacido imperfecta? ¿Qué le debía yo a Dios antes de nacer para yo tener que pagarlo de esta forma? Esa era mi conversación diaria desde chiquita. ¿Pagar qué cosa? De cierta manera, pues la Biblia te enseña que cuando tú tienes una inclinación distinta, pues ya sabes lo que ocurre, ¿no? Según Revelación 21:8. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que me ocupaba eso, porque yo decía, yo lo amo, pero ¿cómo es posible que yo nunca voy a poder amar? Porque si yo amo, me voy a ir al infierno, de cierta Ok, te manera. culpabas. Exacto. Ok. Pero siempre me propuse que a mis 18 años yo iba a salir a buscar a Dios. Ok. Yo hasta mis 18 años dije, les voy a hacer caso a mis papás. Voy a hacer lo que ellos quieran. Pero aún así dudaba de su existencia, de cierta manera. Ok. Porque no me cabía, era ilógico. A mis 18 años, mis padres se separan en plena graduación, en plena semana de graduación. Y fue como un golpe para mí que me dijo, reacciona o reacciona. Entonces, cuando mis padres se separan, yo dije, no, o sea, aquí hay algo que no está del todo bien y yo tengo que ir a buscar y saber qué es. Me puse en esa búsqueda. Fue un momento en el que yo no te voy a mentir, creo que él no... Cabe recalcar que mi papá tampoco fue como un príncipe de chiquita. Hubo mucho desconocimiento al momento de corregirnos, al menos conmigo. Como él era él se crió en el campo, mis abuelitos le pegaban full, lo maltrataban de cierta manera, que él lo que hizo fue replicar lo que a él hicieron. Oh. Entonces, cuando me corregían a mí, mi mamá le decía, las piernas no, y mi papá, ¡boom!, donde me cayera. Entonces, imagínate yo al colegio así toda marcada, porque era malcriadísima. Bueno, y en ese tiempo no decían nada. No, pues, o sea, ahí era, no pasa nada, pero yo llegaba y decía, me quieren matar en mi casa, ya no quiero estar ahí, o sea, yo ¿Qué era decía lo que mucho. más hacía que te castiguen? ¿Era rebelde o era justamente algo de tu De cierta manera, personalidad? yo creo que algo que a mí me hacía como actuar así es que mis papás no me escuchaban. Ellos solo y eso ocupa con todas las familias. Tienes que hacer esto, porque esto tiene que hacer, y esto está bien, esto está mal, y etcétera, etcétera, pero nunca tú qué quieres, cómo tú te sientes. Hijo, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Quieres acompañarme? Dejar esas elecciones nunca las tuve y creo que a todos nos ocupó de chiquito. Muy poco porcentaje creo que sí tuvieron padres que supieron conversar con ellos, quizás escucharlos y etcétera, ¿no? En mi caso ¿Eso no. te marcó? ¿Sientes que es algo? Yo sé que ahora estás completamente limpia, o sea, libre, porque no hay mejor palabra que eso, que la libertad emocional desde ahí. Pero ¿crees que esto sí fue algo que lo cargaste? ¿Te pesó? Totalmente. O sea, como te digo, tras que no sabía quién era yo y que si lo que estaba sintiendo estaba bien, no tenía a mis papás a mi lado. Incluso cuando se enteraron, o sea, pasé muchísimas cosas. A mí me expulsaron de colegios por mi inclinación. No te creo. Estuve rodando por colegios y la parte difícil de esa fue como que mis papás se avergonzaban de mí Oh. de cierta manera, o sea, me apoyaban, pero a la misma vez eran, cuando se enteraban que en el otro colegio volvía a ocurrir lo mismo, me decían,
me llegaron a amenazar. O sea, ellos quizás no lo ven de esa magnitud, ahora ya lo entienden, pero en ese tiempo, imagínate, yo hubo una etapa en la que a mí me marcó porque tras que me sentía perdida, tras que me enseñaban otras cosas, yo no sabía qué mismo era lo que tenía que hacer, porque yo decía, me decían, es que eso es como una droga. Y yo decía, no, porque el drogadicto va, compra la droga, se la consume y ya. Yo no salgo de la casa a decir, hoy quiero sentir algo por una niña. Así es. Es algo que ya lo tenía dentro de mí. Y que es parte de ti y a la final... Total. Entonces, ¿qué ocupa? Que mi papá y mi mamá una vez, yo recuerdo, eso fue lo que me marcó. Nosotros no celebramos cumpleaños. Entonces me acuerdo que como en mi 5º año del colegio, mis papás se vuelven a enterar y se cansan. Fue como que me encontraron un chat, mi hermano me hackea el Facebook ese tiempo y me encuentro unos chats súper tontos, o sea, que era te quiero, te amo, un corazoncito, ya. Okay. O sea, y mi compañerita y yo ni siquiera nos acercábamos en el colegio, solo era por Facebook. Descubrimiento y todo. Exacto. Pero mis papás me encuentran eso y no vas a creer que imprimen todo. Y me dan 80 páginas. Y cuando mi mamá viene, yo llego al colegio el día de mi cumpleaños. Mis compañeritos habían armado una fiesta porque ellos sabían que yo no celebraba. Y ellos dijeron, no, tú eres muy buena, ¿por qué no vas a celebrar? Bueno, me dijeron, te vamos a hacer una comidita, dile a tus papás que te den permiso. Yo no iba a visitas pedagógicas, no salía de fiesta, no iba a nada de lo que mis compañeritos hacían. Porque como era testigo de Jehová, no me lo permitía. Complicado. Entonces resulta que mis compañeritos esa vez me hacen y yo llego feliz a mi casa después del colegio y le digo, papá, mamá, lo que pasa es que me invitaron a una reunión que me hicieron. Entonces mis papás me dieron, no me hablaban durante el camino a la casa. Y yo decía, algo anda raro. Me van a pegar. Llego a la casa y encuentro una montaña con mis uniformes, mis libros en el patio de mi casa. Y mi mamá sale y me dice, ¿hasta cuándo me vas a seguir haciendo sufrir? Y entonces Dios, yo como, qué duro. Yo ni entendía qué era eso. Me dice, ¿cuántas veces más yo tengo que pasar vergüenza por ti? Porque a mí me comienzan como que a sacar de colegios desde el 9º año. Entonces yo ya, hasta ese era mi 3er colegio. Y entonces, ¿qué ocurre? Que mi mamá me saca las impresiones y yo veo... Y yo, no, mamá, ella me obligó, o sea, yo echándole la culpa a la niña para que mi mamá no me pegue. Claro. Y entonces mi mamá me comienza a amenazar y a decir, si tú no cambias, te voy a quemar el uniforme y todos tus libros. ¿Va a cambiar sí o no? Entonces yo era, no, sí, voy a cambiar, te lo prometo. Ay, yo, qué duro. Y bueno, mi mamá para eso, ella, no, tú estás exagerando porque lo hemos hablado, ¿no? Pero ella ahora lo entiende que sí, para mí esa fue la magnitud del problema. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, fueron tan pilas que mis papás se reunieron con el papá de la niña y quedaron en un acuerdo donde ella me decía que la chica me echó toda la culpa. Y mi mamá le dijo al papá de ella que le diga a la niña que yo le eché toda la culpa. Entonces la niña nunca más me volvió a hablar. Oh. Y cuando ya ahora tuvimos como 24 años, 23 años, conversando, me cuenta y yo le digo, no, eso fue lo que me dijeron. Nos separaron. Claro, nos separaron de cierta manera. Ay, pero, o sea, qué complicado. O sea, súper complicado porque imagínate, o sea, crecer con una culpa. 2, sin ese apoyo. Tú corrígeme, por favor, pero yo digo sin ese apoyo que nuestros líderes o pilares fundamentales y únicos, yo diría los más importantes, son nuestros papás. Totalmente. Entonces, yo ahí sí más bien mucha admiración hacia ti porque no cualquier persona puede tener ese carácter muy bien formado, porque ahora tú ves cuántos casos de suicidio existen por este tema, son muchísimos. Muchos. Miyu, después de esto, o sea, a los 18, ¿qué decides hacer? ¿Cómo fue tu vida? Que me comentabas tras cámaras que tomaste decisiones bastante erróneas. Cuéntame un poco si nos quieres compartir. Mira, yo considero que mis papás siempre nos daban la libertad en tema de calificación. O sea, mis papás nunca nos dijeron como, tú tienes que ser abanderado, no. Mi mamá me decía, mira, tú con que pases, está bien. Y con que no me llamen al colegio, está ok. Entonces yo me la jugaba de todas las maneras porque yo era vaguísima, pero vaguísima. Yo tenía 0,4 de promedio en matemática. No, mentira, te lo juro. Pero somos creativas, ¿no? Obvio, o sea, a ver, aquí voy al tema de que, ¿por qué lo cuento siempre? Es como,
Te soy franca, todos mis amigos más vagos somos los que más hemos progresado en la vida. Y mis amigos más aplicados son los que menos han progresado. Y los amo. Siempre les escribo y los trato de animar porque yo digo, claro, a ellos no les dejaron elegir. Ellos tenían que. En mi caso, como yo estaba tan libre, pues yo me dedicaba a resolver. Y eso a mí me permitió ser la persona que soy. Porque no le tiene que llevar una calificación mala a mi mamá. O sea, no mala calificación. Yo con 7 me gané un viaje en Jamaica de chiquita. Wow. Y yo y mis compañeros con 9.5 les cagaban, o sea, eran como, eso está mal. Pero ¿qué ocupa? Que después de todo eso, a mis 17 años, como yo te venía diciendo, yo decía, dudaba de cierta manera, a ver, Dios, no creo que sea esto. Entonces yo me propuse que a mis 18 años yo me iba a despabilar. Entonces cumplo 18 años, yo quería ser cantante, una vez más mi mamá me dice, no, por eso me hago llamar Julián Música. Wow. Esa es realmente la razón por la esa, sí. Ay, al final que nos cante un pedacito. Okay. Ya, ok. Entonces, mi mamá me dice, no postules a nada de música porque no te voy a apoyar. Busca una carrera que sí. Entonces yo, para esto, paréntesis, durante toda mi adolescencia, como mis papás no me entendían, me metieron en 8 psicólogos. Yo pasé por 8 psicólogos, pero fue increíble, porque yo con cada psicólogo me inventaba una persona distinta, pero yo nunca decía la verdad. Nunca. Por eso me sentí muy perdida también en mi adolescencia. Me inventé muchas personalidades que cuando llegué a mis 18 años decido ya irme a vivir sola porque mi mamá me dijo no te voy a apoyar y yo me inscribo en el CENESID, en esto de que te eligen las carreras y pongo psicología ya, marketing por si acaso y música. Y pues yo tenía todas las cualidades para música y me sale el conservatorio en Loja. Wow. Hablo con mi mamá me dice no. Y yo Chao. dije, ok, adiós el sueño de la música. Me resiento con ella y le digo, no voy a hacer nada. Entonces me quedé 3 meses, a los 3 meses yo ya pedí auxilio, por favor. Encerrado en la casa. Exacto, y la acompañaba a trabajar y todo, pero me dice mamá, bueno, ¿qué quieres estudiar? Entonces, yo una carrera que sea fácil, yo no quiero como que estudiar mucho, algo que tenga un título a ti, porque yo ni siquiera lo quiero, pero porque de verdad que yo era vaga, o sea, era de verdad, era muy vaga. Y me dice mamá, hay cosmetología en Guayaquil, hay fotografía, ¿qué quieres? Y entonces yo dije, a ver, me visualicé, porque yo soy muy visual. A mí me vienen y me dicen un proyecto y yo ya lo tengo en mi cabeza. Entonces yo comienzo a visualizarme y yo dije, uy, no, yo no me veo con ese trajecito de cosmetólogo, que nada de malo, pero yo no tenía pinta de ser eso. Entonces yo dije, no creo que me vea del todo, y no me veía haciendo eso. Okay. Y yo digo, ¿sabes qué? Fotografía, porque de ley fotografía solo es aplastar así, y ya. Me meto a fotografía y me empiezan a dar que el tusteno, que la LED, que la ni sé cómo, y yo, Dios, ¿a qué me metí? Yo pensé que eso era aplastar un botón y ya. Okay. Y entonces empiezo a estudiar esto y esto me empieza a generar ingresos, ya como $60 por una sesión de fotos, $40, $100. Yo cobré mi primera boda en $150. No, pues y en ese tiempo que eras recotizado, o sea, no cualquiera tenía un fotógrafo. Exacto, pero 150 era nada para una boda. O sea, la boda más barata te cuesta 350, 400. Okay. Y yo con 150 me creía millonaria. O sea, yo dije, Entonces me voy a vivir aparte, vivo sola y en este transcurso, paréntesis aquí, como yo no había vivido nada, pues yo dije voy a vivir todo, me la voy a participar totalmente y comienzo a tomar y comienzo a relacionarme con gente que era foránea de distintas ciudades y comenzamos a tomar, era todos los días tomando. Y me comenzó a salir nacidos porque yo no me alimentaba, o sea, yo prefería mi dinero gastarlo intoxicada en alcohol que en comida. Me acuerdo que yo, incluso ahora yo digo, oye, ¿yo cómo comía? Porque yo hacía el mercado de mi departamento con $20 la semana. No te creo. Te lo juro, y era loquísimo y me alcanzaba. Bueno, aunque sí alcanza. Si es que por ahí solo verduras, no. Claro, obvio. Okay. No, huevo, así, huevo. Entonces resulta que comienzo a tomar y no me percato en el momento en el que caigo en el bucle del alcohol. Caigo en un bucle y ya era parte de mí tomar. O sea, yo llegué a tomar domingo a domingo, sin que mis padres sepan, ojo. O sea, yo era experta en desaparecer las cosas para que mis papás no se den cuenta, al menos mi mamá, porque ya mi papá se fue y mi mamá se quedó con nosotros. Entonces, cuando pasa todo esto, yo me descuido de mi mamá y a los 8 meses yo la voy a ver nuevamente, la veía todos los fines de semana, pero ya la fui a ver con amor.
y la encuentro un día llorando con una camiseta de mi papá. Uy, mi mamá me va a matar porque estoy diciendo esto, pero la encuentro con, le cuenta con una camisa de mi papá y dije, no, vente a vivir a Guayaquil, mamá, vámonos, hay que cambiar y dejar esta casa porque si no aquí te vas a deprimir. Así es. Entonces mi mamá es una mujer que tú le dices y si ella toma la decisión, créeme, en 3 días la casa estaba desbaratada, metida en un solo cuarto de adelante que teníamos como una suite porque íbamos a alquilar la casa atrás, la alquilamos, Ok. ¿cierto? Donde vivíamos nosotros. Entonces mi mamá se va conmigo a Guayaquil y ahí empiezan a haber roces porque, claro, mi vida bohemia, pues yo la vivía sola. Y ya no te podía controlar. Exacto, entonces ya habían cosas, pero aunque no me podía, me controlaba. Entonces, pero eso no era lo que me molestaba realmente. Lo que a mí me llegó como que a afectar en ese momento fue cuando mi mamá una vez más, paréntesis aquí, el día que mis padres se enteran de mi inclinación y yo ya no lo niego, fue el día que yo le escribo una carta a mi mamá. Yo dije, escuché a un amigo que me había contado que un día que su mamá, que no sé cómo, bueno, me contó una historia y yo dije, eso va a ocurrir conmigo, yo voy a escribirle una carta a mi mamá. Y le escribo todo, mira mamá, pasa esto. Y recuerdo solo lo último con claridad que le dije, tú toda la vida te burlaste de los gays, sin darte cuenta que tenías uno al lado. Y entonces mi mamá cuando termina de leer la carta, yo estaba esperando que salga del cuarto a abrazarme. Ella sale del cuarto, yo siendo grande, tenía una semana de haberme comprado mi primer celular, que me tocó pagar durante 2 años. Ay, y qué lindo que es. Y mi mamá sale y me dice, dame tu celular. Y yo ya con 18 años, yo no se lo quería dar, yo no, yo ya vivía sola también. Y entonces mi mamá me dijo, dame tu celular, bueno, se lo doy. Y mi mamá abre, desbloquéamelo y comienza a ver mis chats con niñas. Una vez más se repite la situación, mi mami coge y ¡boom! Así me siento Ay, con lo que no. tú me haces. Lo hace mierda el celular, o sea, pero así No, pero pedazos. más mierda, perdón, Tu replicando tu palabra, corazón, tu corazón. claro. O sea, yo veía y yo decía como, ok, mi mamá me dijo, si tú en este momento eliges seguir con tu vida, quiero que lo hagas lejos de mí. Entonces yo agarré toda mi ropa, agarré mi guitarra, agarré todas mis cositas y las metí en una funda de basura. Agarré mi guitarrita porque yo dije, bueno, por último, si no tengo nada que hacer, porque me quitó mi cámara, dijo, no te vas a llevar la cámara que ella me compró para ir a la universidad, me la quitó. Entonces yo agarré solamente mi guitarra, esto, y me fui. Y me voy a vivir con unos amigos que también consumían, tomaban. O sea, para esto tú ya empezaste a consumir. No, recién ahí, Ahí empezaste. porque yo ya me fui a vivir con ellos. En una casa vivíamos como 8 personas. Y ¿Y yo me qué fui... consumían? Solo cannabis. Y me imagino que no lo pensaste ni 2 veces por llenar ese vacío Claro, emocional. o sea, escuchando a mis amigos que sí, que esto te hace sentir esto, que lo otro, yo decía, bueno, yo requiero de olvidarme lo que está ocurriendo en mi vida y lo voy a hacer. Y comencé a hacerlo y comencé a divertirme un montón, que yo dije, lo hice parte de mi día a día y una vez más no sabía en lo que me iba a meter. Entonces ya no solo era alcohólica, porque con ellos también tomaba. Sino Bueno, y que en ya... ese tiempo no sabías que eras alcohólica. Exacto, yo Porque estoy hablando... aquí, paréntesis, como Ajá. dice mi Yu, yo creo que el principal inconveniente es dejar pasar esos días y meses y años y no, tú no eres enfermo alcohólico, o sea, no tienes ningún problema. Y en realidad es que sí. O sea, en sí, el Ecuador entero vive con un problema en ese Sí. sentido. Nada más quería mencionarles eso como para tener presente. Claro, Ok. uno no es consciente en ese momento. O sea, yo Así tomaba y lo último que hubiera creído era que yo tenía un problema de alcohol. Pero, o sea, pasa todo este tiempo. Te decía al inicio cuando conversábamos qué era lo que ocurre o cómo tú podrías haber dicho. El día que yo me di cuenta que estaba perdida, o sea, yo sentía que mi vida estaba perdida, que estaba haciendo las cosas que la gente quería que yo haga. Pero también hay otra cosa. Algo dentro de mí me resonaba porque en algún momento yo tuve la oportunidad de hablar con mi mamá, con mi abuelo, con mi familia y escuché que decir como es que los gays nunca van a ser nadie, siempre van a ser juzgados. La gente no les da oportunidad a los gays. Incluso si el gay llega a ser tan importante en la vida, siempre va a ser el maricón, disculpa la mala palabra, que no es una mala palabra, es una palabra fuerte. El maricón Javier, la lesbiana Julián. Siempre va por delante lo que tú sientes. Entonces créeme que eso me quedaba en mi cabeza y sinceramente quien soy yo en este momento
Yo agradezco todo, pero sí en ese momento evidentemente fue doloroso, pero yo fui estratégica. Yo dije, ok, esto es lo que les duele, ok. Por ahí voy. Entonces, ¿qué ocupa? Que ahí me propuse yo, porque yo duré 3 meses, mi mamá fue al psicólogo, fue al neurólogo en ese tiempo, cuando yo me fui a la casa, y mi mamá me busca. Ya. Y cuando me busca a los 3 meses, obvio, yo ya mamá, ya rescátame, porque no comía bien, no hacía nada, o sea, estaba ¿Cuándo, mal. cómo fue? O sea, estabas con tus amigos, bueno, dale, 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 dale. Cuéntame ese día en el que tú literalmente abriste los ojos, me imagino que no estabas ni bañada, ni comida, ni nada, o sea, tuvo que haber sido un momento fuerte para que tú digas, o sea, mirarte al espejo y decirte estoy mal. Claro, o sea, ahí yo ahí no dejé los vicios. Ok. Yo lo seguí continuando. Mi mamá me busca, me lleva a un neurólogo con el fin de cambiarme la mentalidad, porque dijo el psicólogo no pudo, voy a llevarlo a un neurólogo. Ok. Y el neurólogo de entrada me dijo, tu mamá está aquí porque quiere que tú cambies, pero lo que no sabe es que ella vino a pagar la consulta porque ella va a tener que aceptar. Así que confía en mí, dime todo. ¿Te quieres operar? ¿Qué quieres? Y yo así como, o sea, no, yo solo siento algo distinto, no quiero cambiarme físicamente. Yo estoy bien, me siento a gusto, no lo requiero. Pero me asustaban esas preguntas. Claro. Y lo que ocurrió fue que cuando yo entro a la sala donde mi mamá estaba, porque él me atendió aparte y a mi mamá aparte, nos unen y ese para mí fue un quiebre fundamental donde yo dije, una vez más retrocedí pasos, pero a la misma vez dije, me comprometo a no sacarme, a quedarme ahí, duela lo que duela. Entonces me pone frente a frente a mi mamá y me dice el neurólogo, dile lo que tú eres. Y yo en ese tiempo ni siquiera sabía, porque si te soy franca, yo no me denomino de, ay, soy lesbiana, soy pansexual, homosexual, etcétera, sino más bien considero que soy una persona que ama. Es que no debería existir nomenclaturas, Total. porque al final del día, no sé, ahí me vas a corregir tú, que me imagino que estás más al tanto. Eh, a ver, muy independiente de qué lleguemos a sentir hacia un hombre o hacia una mujer, o sea, seas hetero, de hecho no deberíamos ni nomenclatarlo de esa forma. Somos hijos de Dios, somos seres humanos que amamos, que sentimos y que es muy independiente a qué persona lo queramos dirigir, o sea, y que al final del día yo creo que lo que sí deberíamos hacer nomenclatura, Yu, es decir, es mala persona, hace daño. Yo creo que eso es lo que deberíamos escandalizarlo o satanizarlo como lo hacen con este tema tan interesante. Claro, o sea, ocupa que, por ejemplo, es que hay distintivos. ¿Por qué yo me gusta aclarar esto? Porque si tú soy franca, hay chicas que les gustan las chicas, pero les gusta ser tratado como niño. Ok. Su manera de vestir también es como niño. Sus gustos o quizás llegan hasta tener una transformación porque se sienten como niño. Yo soy muy niña, más niña que cualquier niña. Mis amigos, créeme, me abren la puerta, me dicen mi princesa, mi reina, y cuando no lo dicen yo estoy... O sea, a mí me encanta que Trátame me bien. hablen con Ok. amor. Ok. Pero mis gustos son con una niña, o sea, con las niñas. Sin embargo, me visto con ropa de niño por lo general por comodidad. Porque seamos franca, la niña se compra una blusa con florcita y no se la puede volver a poner. Hasta después de una semana, 2 semanas. Yo me pongo la camiseta, Ok. me pongo el mismo pantalón y me cambio la camiseta. Ok. Entonces eso me da como mucha comodidad. Me Ya. corté el cabello también por comodidad, no porque quiero que me vean como un niño. Nunca me he visto frente al espejo y dicho, qué guapo me veo, ¿no? Yo, qué guapa me veo, Dios mío, soy hermosa. Siempre me he visto como una niña. Entonces por eso yo siempre trato como de aclararlo, porque hay mucha gente que dice, eres como distinta, porque tu aspecto es como un niño, pero yo no te siento como un niño. Es que yo no soy un niño, solamente me gustan las niñas, pero físicamente puede ser que haga un choque. Y digan como, ok, pero también lo hago a propósito. Me encanta que la gente me vea. Me encanta, o sea Llamar que la atención. sí, es como, ok, va pasando, no me gusta ir a No, un y lugar es que hay que no, decirlo, tienes un performance espectacular. Sí, sí, muy, muy gracias, chévere. gracias, sí, sí, sí. Jules, después de esto, fuiste al neurólogo que me comentas, te enfrentaste con tu mami. Ajá, ahí mi mamá me dice, o sea, el neurólogo le dice, dile lo que tú eres. Y yo era, ¿cómo le digo si yo no soy lesbiana? Le digo, porque yo no quería aceptar ese gusto. Entonces lo digo y no vas a creer, mi mamá se volvió loca.
Ese fue un quiebre para mí porque dije, wow, Dios, la estoy lastimando y la estoy lastimando de frente esta vez. Pero a la misma vez el neurólogo me decía, no le digas Firme. lo que quiere ella escuchar, dile lo que tú eres. Y entonces me mantuve en esa posición y dije, ok, ahí empieza a surgir esa Julián donde dije, hay gente que no me conoce, pero me está sosteniendo. Entonces, de cierta manera, mi mamá poquito a poquito lo fue entendiendo cómo. Y eso fue un ejercicio que marcó así para siempre. Le mandaron a hacer a ella. Le dan un retrato, o sea, un portarretrato, y le dicen, pon las personas más importantes de tu vida en este portarretrato. En la siguiente sesión, trae el portarretrato. Y le dice, pero toda esta semana lo vas a poner en la mitad de tu casa y lo vas a ver todos los días. Entonces mi mamá pone a toda su familia, hijos, papá, todo. Ya. Cuando llegamos a la sesión, le lleva el portarretrato y le dice, ¿quiénes son ellos? Las personas que más amo. ¿Qué quieres de ellos? Que les vaya bien, que se amen, que se quieran, etcétera, etcétera. Ok, ¿y tú qué harías por ellos? Haría esto, haría lo de acá, papá. Ok, quiero que sepas algo. Tu hija es tu hija. Y a ti te tiene que importar lo que ella sienta, lo que ella elija, lo que ella quiera hacer. Tú tienes que recordar que simplemente es una persona importante en tu vida, que es tu hija. Y eso tiene que simplemente importarte. El resto que no te importe, porque seguramente tu hija no está contenta con el papá que tú le pusiste. Seguramente tu hija no está contenta con lo que tú haces, con tu trabajo. Pero aún así tu hija te ama. No te juzga. Entonces fue como mi mamá así, yo escuché esa sesión y yo dije, ok, ahora sí tengo de dónde apalancarme, soy tu hija. O sea, obviamente que yo lo cuento así, pero en ese tiempo fue como, wow, para mí fue un despertar. Pasa todo esto y me empodero. Y recuerda la conversación que te dije, donde decían, mi familia decía, no, los gays no van a ser nadie, Ajá. esto, lo otro. Y resulta que me propongo ser la persona más exitosa de mi familia. Y ahí es donde empieza esa construcción de esa marca personal maravillosa que tienes. Empieza que me llama una mejor amiga que queda como viceprefecta en Los Ríos y me dice, quiero que seas mi asesora de comunicación. Ay, qué Yo con lindo. 21 años, ¿qué iba a asesorar yo? Decía. Pero hacía fotografías. Ok. Entonces yo decía, ok, yo sé comunicar porque siempre he sido buena para comunicar. Y entonces dije, ok, y entro de golpe a ganar como un profesional. Y luego de eso empiezo con otro, voy a prefecturas del Guayas, fui a prefectura del Chimborazo, estuve en la Asamblea Nacional para el presidente de la Asamblea, estuve en alcaldías, bueno, en muchas áreas políticas. Y entonces la gente ya era Julián, la comunicadora Julián, 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 y empieza a hacer ruido esto. Paréntesis aquí, yo ya era exitosa en la fotografía, porque yo estudié la fotografía y fue un boom en mi ciudad. Claro. El momento en que me aburro de eso, porque ya no pude, ya fueron como que 6 sesiones al día y un día me desmayo en plena sesión de una boda, dije, para con todo, Julián, ya no más. Y es que yo no lo hacía porque me gustaba, lo hacía porque mi mamá quería que yo lo haga. Entonces yo dije, no, voy a hacer otra cosa, algo que me genere dinero donde no tenga que hacer muchas cosas. Entro a la política y así mismo, o sea, yo soy una persona que nunca me he quedado en el lugar donde no me gusta. Siempre me experimento, pero sé en el punto en donde digo hasta aquí. Y siempre he dicho una frase que es como, el momento que estoy harta de estar harta, ahí yo doy los breakthroughs. Que el breakthrough es como un descubrimiento de que esto no me gusta, quiero descubrir algo nuevo. Entonces, termino así mismo la etapa de la fotografía, termino la etapa de la política y termino en pandemia, porque mi moral no me permitía todo lo que estaba ocurriendo en mi país. Y dije, no puedo, no puedo, hago que la Contraloría, pido renuncia y no me la daban. 1, 2, 3, no, 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 ok, leo la Contraloría, o sea, leo los artículos que como servidor público yo tengo y encuentro uno donde me dicen que si al 7º día yo no voy a trabajar, la entidad pública tiene la obligación de votarme. ¿Y Entonces tú? yo me encierro 7 días, Ok. me buscaban, me iban a pitar, o sea, era algo tremendo. Y yo dije, por estas razones es que yo me quiero salir. 7 días me llega una notificación de la Contraloría diciendo pues que yo ya no pertenecía al tema de servicio público y de que mi seguro también tal fecha ya se caducaba, bueno. Y yo compro mi vuelo porque me llaman, yo decreto, mi hermana me dice, Julián, ¿qué vas a hacer? Yo me voy a ir a México.
pero yo de boca. O sea, yo así como ya para que no diga nada. Y no vas a creer, eso yo lo digo un martes y un jueves, yo haciendo ejercicio, según yo, Ya. me llama una amiga que estaba en México y me dice, Julián, ¿qué estás haciendo? Le digo, entrenando. No, ¿qué estás haciendo profesionalmente? Nada. ¿Qué hay que hacer? ¿Quieres venirte a México? De una. ¿En serio? Compro el vuelo, o sea, me compran el vuelo y el domingo yo estaba viajando para México y me fui a vivir a ¡Ay, México. qué maravilloso! Y Y sin allá, miedo. Sin claro, miedo, señores, con porque eso 20 es. dólares. No, mentira. Porque yo tuve que dejar pagado todo. Y me fui con 20 dólares y esto también nadie lo sabe. O sea, yo creo que aquí estoy diciendo muchas cosas que nunca cuento, pero nadie sabía que yo me fui con 20 dólares. Y los famosos comían bien y me decían, Julián, ¿quieres comer? Y yo de pena le decía, no, ya comí. Ajá, Con mis 20 claro. dólares yo me compré 11 panes y los subdividí en esos días. Porque yo fui comprometida a que yo iba a ser grande. Entonces yo dije, no, yo voy a comer pan hasta que yo lo logre, pero y con 20 dólares en otro país. ¿Te das cuenta lo que hiciste? O sea, lo visualizó. De paso, hasta ayunaste. O sea, con lo que me dices, estás haciendo ayuno también. Y lo más importante, te lo creíste, Jules. Sí, Eso es lo más importante. O sea, qué poder que encontramos cuando lo creemos. O sea, lo creemos y decimos esto, voy a hacer, esto soy capaz de hacer y esto puedo y punto. Y ahí quiero total. dar entrada también a, entiendo que estuviste en Panamá haciendo algún tipo de certificación. Sí. ¿Nos compartes un poco sobre ese tema? Claro, mira, antes de eso, para que lleguemos a la parte del quiebre, fue Ok. que, pues yo estuve en México, tuve fama, dinero, todo. Ay, cierto. Yo llego a Ecuador y en ese momento me veo frente al espejo obesa, yo pesaba 220 libras. Me veo al frente del espejo, mi mamá ya me decía, pareces un hipopótamo, o sea, mi mamá me encamaba durísimo. Y yo le decía como, mamá, pero no, que si tú no me vas a entender, pero ojo, es que yo tragaba. O sea, yo Ok. tenía 5 comidas al día. Yo a las 12 de la noche yo recién, hagamos que almorzaba, porque era mi plato más fuerte. Imagínate irte a dormir con esa, o sea, con comida muy pesada. Esa carga energética, porque al final del día también. Mal, entonces yo retenía líquidos, millón cosas. Y resulta que ese momento en donde yo ya soy exitosa, vuelvo a Ecuador, tengo un quiebre también, pues llego a Ecuador, la gente creía que yo era millonaria y me hacen un secuestro express en mi ciudad, se me llevan todos mis equipos, se me roban toda mi plata, mis pasaportes, yo no pude ya viajar a México porque yo vine solo de paseo, porque yo tengo una mamitis aguda, o sea, A ver, bien a ver, a ver, emergente. espera, rebobinemos. O sea, fuiste a México, ¿qué tiempo te quedaste en México? 4 meses. Igual, seguías con tus mismos vicios, con el mismo Claro, todo, y aún igualito. más. Ya, regresas. ¿Y qué tiempo pensabas Regreso, quedarte? no, solo de pasada, porque me Ok. iba para Colombia. Yo estaba comprometida a estar en este tema. No sé si alguna vez escuchaste Tu Voz Estéreo. Sí, 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 Ya. claro, Yo claro. hice audiciones para eso, aprobaron para una cápsula y yo dije, esa cápsula es la entrada para yo poderme quedar en Tu Voz Estéreo. Ok. Y entonces llego a Ecuador y solo me venía una semana. Nadie sabía, pero una persona de mi pasado sabía por medio de otra persona, yo no sé cómo, pero me contratan para una sesión, me llevan en un carro de lujo y en la perimetral se apaga el carro, supuestamente, porque luego se prendió cuando me vieron furiosa y ya que ya, sácame de aquí, sácame de aquí. Es que es Oh, sorpresa, peligrosísimo. prendieron el carro y ya cuando nos habían robado. O sea, bajan 2 personas. Yo siempre he dicho, Dios a mí me ama. Dios me ama y Dios, Él es el que lleva mi vida El en su control. totalidad. Entonces llega un carro y el carro se baja y yo le digo, nos van a robar, nos van a robar. Y los manes súper tranquilos. Y la pregunta que yo siempre le hago a la gente para que se dé cuenta que no era algo que, o sea, ¿cómo me doy cuenta que era un secuestro express? Si yo soy un ladrón y llego a robarte y veo que está el conductor y la copiloto, ¿a quién voy primero? Al conductor Porque le para tengo que que no quitar se las llaves, mueva. ¿verdad? No, ellos fueron directo a mí, yo estaba atrás. Y entonces ellos percibieron todo lo que me ocurrió a mí. Abren las puertas, cuando abren las puertas me quedan viendo y uno con pasamontaña, el otro con gorra y con pero un fusil. Y yo solo quedé viendo y créeme que lo único que dije fue, o sea, dentro de mí solo logré a Dios y le dije, cerré los ojos.
y le dije, Dios, lo único que te pido es, haz que mi cuerpo llegue a las manos de mi mamá. Nada más. Fue lo único que yo pedí. Ay, pero qué peligroso también pedir eso, Jules. Porque es que, dime Claro. qué podrías tú pensar si Que estás estoy cubierta, que no me pase nada. una metralleta, o sea, fue una cosa No. grandota, el otro con otra pistola y me dicen de entrada, te vamos a matar. ¿Yo qué le había hecho a la gente? ¿En qué cabeza? O sea, yo dije, ¿se confundieron? ¿Qué fue lo que ocurrió? No. Pasa que sí había algo en mi pasado, que esa persona tenía un sugar. Y la verdad es que no voy a dar nombres, por eso no me da miedo, pero ya pasó igual. Y esta persona, pues el sugar estaba harto de que yo cada vez que yo llegaba, ella como que se me acercaba y lo dejaba a él a un lado. Y entonces, como volví después de tanto tiempo, ella ya le había hecho eso como unas 5 veces. El man se entera y de una me manda a hacer cosas. Y fue a matarme. ¿Por qué? Porque cuando ocurre todo esto, te digo, yo hago esto y mira cómo Dios es tan divino. Te digo que tenía una pasamontaña y la gorra el otro. Yo cierro los ojos, digo eso, y solamente abro los ojos de nuevo y digo, no me hagan nada, llévesen todo. Y comienzan a decir la maleta, la maleta, la maleta, la maleta de mis equipos. Tío, está atrás, está atrás. Y cuando dicen la maleta, yo volteo a ver, el de pasamontaña se había quitado el pasamontaña. Yeah. El de gorra se había puesto la gorra para atrás y todos se quedaron así. Y yo dije, fue Dios. Algo en mí ocurrió en ese momento que todos me quedaron viendo así. Wow. Ellos se quedaron como estáticos, nadie hablaba y yo solo dije fue, llévense todo, no me hagan nada. Y agarraron la maleta, se llevaron todo. Mi celular, gracias a Dios, yo lo tenía metido por acá porque yo siempre utilizo joggers. Okay. Y dije, gracias a Dios no sonó ni nada. Y cuando se van, yo me quedé así. Te Un rato. despojaste de lo material, Jules. Y ahí es cuando tienen que pasar este tipo de cosas tan extremas, no necesariamente que te roben, o sea, literalmente, pero este tipo de momentos en los que dices, o sea, tengo la vida, es que no tenemos comprada la vida, Para nada, ni nada nos asegurado. pertenece. Entonces, sin darte cuenta, o sea, te despojaste completamente de lo material. Total. Y en ese momento que hay ese quiebre es donde yo doy ese salto. Okay. Llego a mi casa, mi mamá en vez de darme su apoyo, yo me quise quitar la vida porque cuando me enteré todo lo que había ocurrido dije, no puede ser posible que yo sea tan buena persona y que realmente no, me estén ocurriendo estas cosas. Entonces llego a mi casa, ocurre todo eso, intento quitarme la vida. O sea, es que Ahí yo me con podría tu pasar mamá. aquí hablando de mi Ahí historia. con tu mamá. Sí. Mi Pero, mamá, yo tengo un video en Instagram donde ese día cuando yo me entero quién fue, me quebré porque yo ayudé mucho a esa persona. Yo le entregué mucho valor a esa persona, mucho, muchísimo. Y no podía creer que haya sido partícipe de algo tan feo, que su corazón haya sido tan dañado como para decir, no me importa que te pase, porque sí lo sabía, porque para esto, como yo trabajé en política, yo tuve acceso a su celular. Desde la policía logré hackear su celular de las otras personas y encontramos chats donde hablaban de aquello. Y entonces a mí en ese momento fue cuando se me rompió el corazón. El gobernador de Los Ríos me dijo, te vas, porque aquí te van a matar. Y 2, tu familia corre riesgo. Ese día yo me voy de Quevedo completamente. Nunca más volví a Quevedo desde ese año, que fue el 2020. En el 2021, ese día yo me separo de Quevedo. Y me voy, y ahí fue cuando llego a Guayaquil, empiezo de cero, dormía en el suelo porque no tenía nada, me habían robado todo, pero me propuse que en 3 meses yo me iba a parar de cierta forma. no, Jules, pero, o sea, ¿por qué? ¿A dónde te fuiste? Fui donde una amiga, le dije, mira, yo voy a empezar de cero, lo voy a lograr, dame 3 meses. Y me decía mi amiga, pero duerme conmigo. No, porque yo tengo que sufrírmela. Yo tengo que saber que estoy en el suelo para poderme parar. Y yo entraba en la cama de mi amiga, pero yo pedía que me deje dormir abajo. Disfrutar del proceso. Y me decía, toma una almohada. No, en el mes que yo ya cumplo y compre mi primera almohada, yo sé lo que voy a valorar. Déjame, por favor, pasar este proceso. Y mi amiga le partía el corazón verme así, obviamente. Pero estuve ahí 3 meses y créeme, en 3 meses me compro mi apartamento. No te creo, Jules. Qué loco. Me compro mi apartamento y en ese momento me veo frente al espejo y dije, hasta hoy, yo me despido de ti, Julián. Te amo, me has traído hasta acá, pero yo no te quiero volver a ver así. No más. Suelto el alcohol, suelto todo,
dejo a un lado todo y empiezo a trabajar en mí, en mi crecimiento, a trabajar en las cosas por mí. Ese quiebre fue verme frente al espejo, fue todo. Y simplemente decir, estoy harta de ti, Ahí estabas gordita. muy gordita. Ya mismo te enseño una foto, me veía Ya. muy gordita. No, me la envías para que lo puedan ver los chicos Ok, igual. ok. Y entonces, bueno, ahí hay el quiebre, empiezo a trabajar en mí, comienzo a cambiar mi contexto, mi entorno y comienzo a acercarme un poco a este tema del crecimiento personal, todavía no a cuántica, pero vuelvo a recaer al año. Otra vez al alcohol, otra vez a los vicios y resulta que en ese momento me pierdo más, porque una cosa es cuando tú estás perdido en el momento. Perdón, Jules, ¿qué fue lo que te hizo a ti sentir que perdiste completamente la dignidad Yo siempre he dicho estando en el alcohol y las drogas? que la gente te decepciona y duele, pero que tú te decepciones te rompe. Y yo me sentía decepcionada de mí. O sea, todo en general, toda mi vida era, yo solamente huía. Cuando tú ves a una persona que tiene vicios, tú tienes que saber que esa persona lo que está haciendo es huyendo de su vida, porque no está conforme con lo que tiene. Y obviamente que no es que no tenga cosas maravillosas, sino que su enfoque está en las cosas negativas, porque siempre hay cosas maravillosas en nuestra vida, siempre. Pero como nos enfocamos tanto en lo malo, pues yo solamente me enfocaba, me hicieron esto, pasé por esto, no me pasó Y esto. es que eso te enseñaron, Jules. Exacto, por lo que Así te programaron desde pequeña. Entonces total. no era tu culpa tampoco. Exacto, en ese tiempo no era consciente, ¿no? Pero me enfocaba mucho en eso y yo huía de eso. Entonces cuando vuelvo, mira que esto es curioso. Llego a transformación cuántica para que veas, es que es una historia loquísima. Yo llego y mis amigos van a estar acá y se van a reír porque nunca lo he contado. Yo realmente, mi mamá y todo no saben nada de esto. Yo creo que en esta entrevista se van a enterar todo. Pero, y la verdad lo pensé. Yo cuando dije, a ver, me van a entrevistar, ¿qué voy a decir yo? Y dije, no, o sea, ya yo no soy esa persona. Considero yo que no tengo por qué avergonzarme, van a haber mucha gente afuera que esté pasando por lo mismo, que se sienta hundido, que sienta que no puede salir de eso, que quizás no tiene oportunidad. Yo creo que considero que soy un ejemplo, no porque soy un ejemplo perfecto, sino porque soy un ejemplo de poder decir, ¿sabes qué? Hay más alternativas. Superación. Exacto. Entonces, ¿qué me ocupaba? Que mi mamá de verdad se va a morir. Vuelvo a recaer. Y resulta que tengo mi grupo de gente que lo hacía conmigo. Y recuerdo que yo ya vuelvo a recaer y digo, estoy harta. Otra vez. Bajaste de peso, ¿para qué? Para volver a recaer. Hiciste eso, ¿para qué? Y me culpaba. Y entonces yo llego a la casa de una amiga, nunca me voy a olvidar, y empezamos a fumar. Y entonces ya todos así fumados, yo vengo y digo, chicos, me voy a meter en una clínica de rehabilitación. Yo ya sabía que iba a hacer eso. Yo fui ese día a pedirles que le entreguen una carta a mi mamá a decirles que yo me iba a meter en una clínica de rehabilitación. Porque yo no tenía la cara de decirle, mamá, me usa esto. Entonces yo le dije, yo solo quiero que me vayan a dejar y que me visiten. Entonces mis amigos cuando me escuchan me dicen, ¿tú estás loca? Le digo, sí, ¿quién más quiere ir conmigo? Entonces todo, yo lo cuento chistoso porque fue chistoso ahora que lo recuerdo. A ver, Julia, mira, si tú te sientes así, nosotros lo respetamos. Métete tú, te vamos a ir a visitar, te vamos a apoyar, pero yo drogadicto no soy. Yo alcohólico tampoco. Y entonces el otro, tampoco, Julián. O sea, nosotros te podemos acolitar todo lo que tú quieras, pero irnos a meter todos en una clínica por ti, tampoco. O sea, Ya estaban al nivel de conciencia que tú. exacto, pero es que aquí hay una parte, que a dónde yo quiero llegar. ¿Por qué empecé diciendo que era alcohólica y todas estas cosas? Porque en transformación yo descubro algo importante, muy valioso para mí. Quizás yo nunca fui alcohólica, quizás yo nunca fui drogadicta. Simplemente yo me tomé esos títulos porque de cierta manera era lo que a mí me refugiaba, donde yo refugiaba y yo decía, ok, porque hay gente que sí es alcohólica y sí está en la calle, y sí hay gente que sí, que sí es drogadicta y sí está en la calle, pero quizás yo no tenía el control sobre aquello porque de cierta forma estaba sola, me sentía sola, no había un apoyo, no podía conversar con nadie, entonces de cierta manera
que yo tenía a mis amigos. Simplemente tenía un contexto de amigos que hacían lo que yo hacía, fin. Así es. Entonces ocurre que yo me voy a meter a la clínica, mira, ese día fumando y todo, y Ok. pum, me llega un mensaje. Yo me iba a meter al siguiente día. Yo fui para entregarle la carta a mis amigos y yo me iba a mi casa a hacer la maleta para ir al siguiente día, yo por voluntad entrar. Ya. Entonces, ese día estaba fumando y todo, pues yo veo el mensaje que me llega, nunca entro a cultos, nunca. Fue como me pasó contigo. A mí me llegó tu mensaje de ocultos y fue rápido, creo que te contesté rápido, ¿verdad? Sí, ajá. Entré a ocultos, yo digo, las cosas que están para ti, están Destinado. destinadas para ti, van a ser para Un ti. propósito. Y entonces yo entro a ocultos y me sale una chica que en su vida la había visto y me dice, oye, una marca te está buscando. Y bueno, no te alargo la cosa, tuve la reunión con esta marca, me dicen transformación cuántica, crecimiento personal, y yo, pum, crecimiento personal, paréntesis aquí. Mis papás me criaron también con crecimiento personal, escuchando a Alex Day, Yoko y Kenji, bueno, un pilo de escuchando, porque no veíamos televisión. No. Entonces yo ya venía con este chip de, en algún momento lo escuché, y dije, ¿sabes qué? Voy a retrasar mi entrada a la clínica para el sábado, pero este taller era viernes, sábado y domingo. Ok. Entonces yo dije, ok, voy a meterme el viernes, a ver qué tal, y si no me funciona, pues el sábado me meto a la clínica y ya. Y yo llego con todos mis aparatajes, con productor, con cámaras, con luces, todo, y me dicen, para ahí, entrégame todo, yo quiero que tú te entrenes, y posterior a eso, luego tú comuniques qué aprendiste. Y Qué entonces yo mi lindo. celular, yo creo que ahí me di cuenta que lo que sí era adicta era el celular. Me sudaban las manos, me dolía la cabeza, yo era, ¿a qué hora me dejan salir de esto? Porque era de 9 de la mañana a 10 de la noche. ¿Yo por qué me metí en esto? No entiendo. Bueno, y resulta que en ese momento cuando llego a transformación cuántica y entiendo y me comienzan a enseñar el diseño del ser humano, empiezo a captar distinciones en mí y dije, hey, yo no soy lo que han venido diciéndome. Me he inventado tantas veces esa conversación que me la terminé creyendo. ¿Por qué? Porque cuando me ponen a personas al frente mío a hacer ejercicios y me comienzan a contar su vida, yo dije, yo tengo una vida increíble. ¿Yo por qué he estado refugiándome en esto? Y comienzo a dar esos breakthroughs en mi vida que fue como, wow, Estás viva, Jules. estamos Estás vivos. viva. Y eso es lo que importa. O sea, no importa más nada. Puedes tener el pasado más oscuro, el más lo que sea, pero estás viva. Sabes que yo tengo un familiar súper cercano y qué lindo lo que me acabas de contar porque ahí te das cuenta cómo todo está conectado, cómo tiene todo un propósito, cómo todo tiene una razón de ser. Con lo que me dices que has leído incluso en los ocultos, empezó por lo de la marca. Yo te escribí, Jules estaba dentro de este proceso, de este coaching, entiendo que es. Y fue súper lindo. Y no es que todo el mundo pueda decir que sí, y ni tampoco nosotros dejamos que acá se siente cualquier persona, porque creemos que no todo el mundo se siente orgulloso justamente de todo ese proceso y de lo importante y la responsabilidad que existe el compartir, el ser ese testimonio vivo, porque como acabas de mencionar, a través de esas cámaras te está mirando una joven, un joven que puede estar pasando por la misma situación y justamente por ese mismo hecho que tienen vergüenza a decir, o sea, se intimidan, no existe ese testimonio de decir, ay, eso me pasa, esto me resuena, pero ella sí pudo, entonces yo también. Exacto. Entonces yo quiero agradecerte por ese testimonio, quiero agradecerte por no tener esa vergüenza, por haberlo superado, porque cuando uno ya supera y se siente orgulloso de lo que hace, es justamente que tiene esa valentía de que te hace distinto, de decir, sí, yo soy un embajador del bien, yo quiero contar esto porque quiero influir en más personas, ¿sí? Para culminar, mi querida Jules, quisiera que por favor le des un mensaje a esos jóvenes, quizás no jóvenes, también mujeres ya adultas o hombres, algún mensaje súper cortito, que te nazca ahora y que créeme que les va a resonar porque siempre pasa. Perfecto. Bueno, primero agradecerte. Yo creo que una de las cosas que siempre he dicho, el agradecimiento es la llave que abre todas las puertas. Cuentas conmigo para lo que tú Muchas requieras. gracias, Jules. A ti y a todo tu equipo, en realidad. Agradezco el espacio y justamente por todo lo que estás diciendo. Actualmente tengo otra mentalidad, cabe recalcar. Estoy en tema de transformación cuántica, estoy estudiando en Panamá para ser entrenadora, porque luego de eso, pues por eso estoy acá.
Y algo que yo les puedo decir es lo que aprendí ahí, ¿no? Primero, saber que tu escucha crea tu lenguaje y tu lenguaje crea tus conversaciones. Esas conversaciones son las que crean tu realidad. Empezar a ser consciente con lo que tú estás escuchando, con lo que tú estás creando en tu vocabulario, va a hacer que tú crees una realidad distinta o sigas creando la realidad que estás viviendo. Ser consciente de aquello va a hacer que tú te des cuenta si tus conversaciones están funcionando o no están funcionando. Y si tú reconoces que no están funcionando, tomas acción sobre aquello. Cuántica te dice, hoy es el minuto cero. Si todo lo que has venido creyendo que tú eres o teniendo en tu vida es un invento, hoy es el minuto cero de tu vida. ¿Qué te inventas ser el día de hoy? Y entonces yo me inventé ser la mejor persona, mi persona favorita, saber que a mí todos los días me va bien y que lo único que yo he venido a hacer acá en el mundo es aprender a amar y enseñar a la gente a amar. Así que, como empecé diciendo, el amor es lo que tú haces a pesar de lo que tú sientes. Entonces puede ser que hay cosas que te estén usando en este momento, pero si tú te amas, tú puedes dejar a un lado el sentimiento y elegir amarte de verdad. Porque el amar al final del día solamente es una elección. Ay, qué lindo, gracias, Jules. Sí, quiero pedirles un aplauso, por favor. Sí, un aplauso. Mi Jules, te voy a dejar un regalo. Siempre yo les pido, ustedes ya saben, un número para que sea aleatorio y que sea él el que te lo dé. Okay. Pero yo hoy siento que te quiero dar este regalo. Sí, yo te he escogido esto y quiero que te lo quedes. Dice, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación. Deuteronomio 7:9. Entonces, quiero dejarte ese regalo, quédatelo ahí. No sé por qué, pero creo que va a conectar muchísimo contigo. Siento que las capacidades que Dios nos da hay que usarlas justamente para el propósito que Él nos da, y lo bueno es que esta mujer ya lo tiene clarísimo. Así que nada, nuevamente agradecerte por el espacio y créeme que me has alimentado mucho el corazón, ¿sí? Así que me despido de todos ustedes. No se olviden de suscribirse, por favor, de comentar y compartir este lindo contenido. Que tengan un lindo día. ¡Chao!